Hubo un tiempo en que empecé a notar a mis vecinos como si fueran personajes en una serie que yo no había elegido ver. Vivía en un edificio viejo de 5 pisos, ventanas sobre la calle, un pasillo que olía a jabón y aceite de cocina por las tardes. Tenía 29 años, trabajaba desde casa y pensaba que conocer a la gente del edificio era parte de la rutina, nada más. Una noche, sin embargo, sucedieron 3 cosas que cambiaron esa idea para siempre. Las 3 involucraron a personas que yo veía cada día al bajar las escaleras, y las 3 me dejaron con la pregunta de por qué alguien tan cercano podía volverse tan extraño. Me paralicé la primera vez, me enfurecí la segunda y me rompí por dentro. Al final contaré cómo todo eso se enlazó y por qué incluso ahora sigo sobresaltándome con un ruido en el pasillo. Déjame explicarlo desde el principio. Tú que estás viendo esto, ¿has sentido que un vecino te mira distinto después de un incidente? Esa pregunta me persigue. Esto lo cambió todo. La primera historia comenzó con una puerta que quedó entreabierta. Era tarde, había llovido y el olor a tierra mojada subía por la escalera. Salí a tirar la basura y vi a una mujer al final del pasillo, apoyada contra la pared, con una bata azul que olía a detergente y a perfume barato. No la reconocí de las veces que la saludaba en el ascensor. Tenía una sonrisa pequeña y los ojos demasiado fijos en mí. «Buenas noches», le dije con voz que intentaba ser casual. Ella no respondió al saludo de la forma que uno espera. En cambio miró la cerradura de la puerta de su vecino y murmuró algo que no entendí. «¿Estás bien?», le pregunté de nuevo. Ella me miró así. «¿No lo estás? ¿Ves lo que hacen cuando creen que nadie mira?». Seguí con la bolsa, de pronto con las manos húmedas, y la luz del pasillo hizo un brillo extraño en el marco de la puerta. La empanada caliente del bar de la esquina dejó un olor de aceite que me pegó al recuerdo mientras ella se quedó en silencio. Sentí un escalofrío. ¿Qué estaba mirando exactamente? No supe en ese momento que esa pequeña escena era la llave de algo más grande. La segunda historia fue con Marco, el tipo del tercer piso que todos llamaban Marco el Práctico, porque arreglaba todo. Marco me ayudó una vez con la puerta del ascensor, me contó sobre su ex y me prestó una lámpara. Un día mi hermana Laura vino de visita y se quedó a dormir en mi sofá. A la mañana, Laura dijo que alguien había tocado el timbre muy temprano, y cuando fui a la ventana vi a Marco parado en el pasillo mirando hacia mi puerta con la misma expresión concentrada que antes. Llamé a la puerta y respondí con una mezcla de molestia y sarcasmo. «Marco, ¿qué haces ahí a esta hora?». Él apoyó la espalda contra la baranda y dijo: «Tenía que ver si estabas bien. Me pareció que saliste tarde anoche». «Salí tarde por trabajo», le dije. Él rió con una risa corta. «Claro, trabajo. Siempre trabajo». No fue hasta que le pregunté directamente por la vecina del cuarto que cambió el tono. «¿La ayudaste anoche con las malas noticias?». «Sí», contestó, y por un segundo sus ojos se volvieron más claros. Fue extraño. ¿Qué clase de ayuda implica vigilar las cerraduras de los demás? Esa noche me acosté con un ruido en la cabeza, como si alguien diera golpes suaves en la madera. Uno de los momentos de tensión llegó un jueves a las 3 de la mañana. Escuché pasos lentos en el pasillo, pasos que se detenían frente a mi puerta y luego seguían. Me levanté y asomé. Vi la sombra de alguien que se alejaba. Sentí que el corazón me golpeaba la garganta y que me faltaba el aire. Me acerqué sin hacer ruido hasta la mirilla. Afuera no había nadie, pero había marcas frescas en la pintura de la pared al lado de la cerradura, como si alguien hubiera raspado con algo puntiagudo. La pintura tenía un olor metálico y el timbre seguía vibrando en mi mano. Abrí con cuidado y vi un papel doblado en el zaguán, con una palabra escrita a mano que no entendí a primera vista. La luz amarilla de la farola dibujó la letra con precisión cruel. Sentí que algo en la casa cambió, como si un intruso hubiera pasado por todas las habitaciones aunque yo estuviera despierto. No sabía si llamar a la policía o a Marco o simplemente correr. Esa incertidumbre fue otra forma de violencia, pequeña pero incisiva. A mediados de la historia apareció Silvia, la portera, que tiene una risa alta y la costumbre de saber todo. Le conté lo de la marca en la puerta y ella dijo: «Ay, hijo, aquí la gente hace cosas raras cuando se siente impune». Le expliqué que no tenía pruebas, solo un papel y un mal presentimiento. «Trae una copia a la delegación si te preocupa», me aconsejó.
Llamé al número de la policía local y pedí información para hacer un boletín de ocurrencia. Me atendió un oficial llamado Ricardo, que habló despacio y con un tono profesional. «Si quieres, podemos pasar a tomar nota y ver cámaras del edificio», dijo. «No estoy seguro de si hay cámaras», respondí él. «Verificamos», replicó él. La llamada me dio una pequeña calma, pero no borró el olor a metal ni la sensación de haber sido observado. Esa mezcla de alivio técnico y el miedo íntimo fue extraña. La policía me explicó brevemente el trámite para el boletín de ocurrencia, que tardaría entre 24 y 72 horas en registrarse, y que el código de atención inicial sería de prevención. Esa explicación administrativa me sonó a una red técnica invisiblemente fría ante mi hogar caliente. Volví a escena del pasillo con la cámara del móvil en la mano. Grabé la marca en la puerta y el hueco donde estaba el papel. Mientras filmaba, escuché voces. «Oye, ¿qué grabas?», era una voz que conocía. Salí al pasillo y me crucé con Fernando, el de la limpieza, que empujaba su carrito con una manguera humeante. «¿Está pasando algo?», preguntó. Le mostré el papel. «Ah, eso», dijo, y su cara se puso seria. «Mira, hubo problemas con un tipo que merodea, pero se fue hace semanas». «¿Lo viste personalmente?». «No, pero algunos vecinos escucharon ruidos», explicó. En ese momento llegó Kathy, que vive en el segundo, con su perro. Ella me miró y dijo, «No te preocupes, yo cuido a los perros cuando la gente sale». «Entonces alguien golpeó mi puerta», dije. «Tal vez fue una broma», sugirió Kathy. «¿Una broma a las 3 de la mañana?», pregunté. «Bueno, la gente hace esas cosas», concluyó ella con una sonrisa que no llenó los ojos. Fueron 4 intercambios que se fueron tensando, 4 palabras que se volvieron un colchón delgado sobre un abismo de sospechas. En la segunda historia hubo un conflicto que escaló dentro de la familia de un vecino. La hermana del vecino del quinto, Marta, me contó cómo su hermano había cambiado desde que se peleó con su pareja. «Él no salía antes», dijo Marta, «pero ahora está siempre en la ventana, mirando la calle». «¿Qué tipo de mirada?», le pregunté. «La que te hace sentir que estás siendo juzgado», respondió. Marta es una mujer práctica, trabajadora, que tiene una voz contundente. Le pedí que me contara todo y dijo, «Una noche escuché que alguien forzó una cerradura al lado. Fui a ver y había huellas en el barro». Esa escena hizo que me sintiera dentro de una novela de cotidiano perturbador. Las tensiones se hicieron más densas cuando su hermano, Ricardo, discutió con su novia frente a la entrada, y al día siguiente la policía fue llamada porque alguien rompió una ventana mientras la pareja dormía. Las voces subieron y con ellas creció la sospecha. En una conversación con 5 intercambios, Ricardo intentó justificar su comportamiento con excusas de trabajo y estrés, mientras Marta lo acusaba de paranoia. Al final, la ventana tenía una marca que la pericia podría identificar como intento de entrada con un instrumento cortante. El tercer relato tuvo un componente físico que cambió mi sensación de seguridad. Un hombre golpeó con fuerza la puerta del condominio una noche, tanto que el vidrio de la puerta del vestíbulo vibró. Me desperté al ruido, bajé en pijama y vi a un hombre con una chaqueta negra que sostenía algo que relucía bajo la luz, una navaja pequeña. «¡Abre!», gritó. Mi respiración se volvió breve, mi lengua seca. Llamé al ascensor con la mano temblando y sentí el palpitar de la sangre en las orejas. «¿Qué quieres?», preguntó Silvia, la portera, que había aparecido detrás de mí con el delantal manchado. «Busco a Marco», respondió. «Marco, no está», dijo Silvia. «Entonces dile que salga», replicó el hombre con voz plana. Fue un momento de pura amenaza. Sentí que la casa podía romperse en cualquier momento. La policía llegó con luz azul y sirenas apagadas. La escena se volvió técnica y fría otra vez, pero las marcas quedaron. Esa noche dormí vestido y con las llaves en la mano. Uno de los momentos de tensión más largos fue en la noche en que terminé en la comisaría por una confusión. Me llevaron para declarar porque alguien habló de mi nombre en relación con el hombre de la chaqueta. En la celda de espera sentí algo que no había sentido antes, vergüenza mezclada con impotencia. Mi compañero de banco, un tipo llamado Luis, habló conmigo a media voz. «Tranquilo, hermano», dijo. «A veces la gente se confunde». «No hice nada», respondí. «Lo sé, pero los policías hacen su trabajo», dijo Luis. «¿Te detuvieron?» «No, solo me retuvieron para declarar», expliqué. Luis carraspeó y añadió.
Ojo con las puertas, hay quien necesita que alguien cierres por él. Hubo 4 intercambios entre nosotros que me sirvieron para comprender cómo la cárcel, aunque temporal y administrativa, cambia la narrativa de quien es culpable. Salí con una orden de comparecencia y con la sensación de que mi privacidad se había roto. Esa vulnerabilidad tuvo consecuencias inmediatas. Al volver a casa, encontré el coche con la cerradura forzada y un cristal con una marca circular que olía a goma quemada. Tensión adicional ocurrió cuando descubrí que mi celular había sido rastreado. Era como si alguien hubiera plantado un hilo entre mis movimientos y su ojo. Lo supe porque recibí mensajes en la madrugada de números desconocidos con frases sueltas: «Sabemos dónde vives» y «No cierres tanto». El pánico fue una reacción física que me llevó a instalar cerraduras nuevas al día siguiente y a pedirle a Laura que se quedara conmigo. Escuché el cliqueteo del cerrojo nuevo y olí el metal frío de la llave en mi mano. Fue una mezcla de alivio técnico y una ansiedad que no desaparecía. En la sección técnica, la instrucción policial me llegó en un formato de oficio. El boletín de ocurrencia fue registrado en la Delegación 12 en 24 horas con un número de folio y la policía forense tomó huellas y fotografías. Me explicaron el procedimiento de pericial: registro fotográfico, toma de huellas latentes y cotejo con bases de datos locales, con un plazo de informe preliminar de hasta 7 días hábiles. La explicación fue clara y breve. Yo debía presentar la documentación del inmueble y declaración formal. Esa parte me pareció casi reconfortante por lo concreta. Sin embargo, la técnica no borró la sensación de estar observando a mis propios vecinos con ojos de duda. Mi backstory es una parte importante de por qué las cosas me afectaron tanto. Crecí en una casa donde las puertas siempre estaban abiertas, con una madre que cosía en la sala y un padre que trabajaba en turnos nocturnos. De niño aprendí a escuchar los ruidos de la calle como señales de vida, no como amenazas. Estudié periodismo porque quería entender las historias detrás de las personas, revisar hechos, hablar con fuentes. Perdí a mi madre a los 23 años, y esa pérdida dejó una costura delicada. Soy más propenso a buscar señales donde otros ven normalidad. Viví solo por primera vez a los 26, en un apartamento donde aprendí a fiarme de mi juicio. Esa mezcla de curiosidad profesional y de vulnerabilidad personal me empujó a no ignorar los pequeños detalles. También tuve una relación complicada que terminó mal y que me enseñó a no minimizar la incomodidad. Todo eso explica por qué un papel en el pasillo, una marca en la pintura o una llamada extraña me clavaron nervios. No pretendo ser heroico, solo digo que estoy predispuesto a ver patrones y eso a veces me salva y otras veces me consume. Los personajes secundarios que aparecieron en estas 3 historias tienen nombres y acciones concretas. Marco ayudó una vez con la lámpara y luego fue observado frente a mi puerta. Laura, mi hermana, durmió en casa y notó el timbre. Silvia, la portera, registró movimientos sospechosos y mantuvo la calma en la noche de la navaja. Ricardo, el oficial, tomó el boletín y explicó el procedimiento de pericia. Fernando, el conserje, indicó que había escuchado rumores sobre un merodeador. Marta y Katy aportaron testimonios que complicaron la narración. Luis, en la celda, me dio perspectivas sobre la vergüenza pública. Cada uno tuvo una acción concreta que empujó la historia hacia adelante y que mostró distintas reacciones ante la incertidumbre. Un momento de tensión larga ocurrió cuando encontré rastros en el jardín comunitario. Las huellas iban hacia la ventana de mi cocina y volvían en círculos, como si alguien hubiera pasado la noche observando. La sensación fue de latencia, una amenaza que no había explotado pero que respiraba cerca. Caminé en silencio hasta la ventana y puse la cara contra el vidrio frío. El olor a césped húmedo y a humo ligero me golpeó como una advertencia. Sabía que no podía enfrentar eso solo. Fue una de esas noches en que cada ruido parecía un presagio. Llamé a Marco y a Silvia, ellos vinieron, sus siluetas recortadas en la luz de la farola parecían demasiado humanas para lo que sentía. Llegó el momento del CTA, y lo dejo aquí porque sé que muchos están viendo y han tenido su propia experiencia. Si alguna vez sentiste ese frío de saber que algo no encaja en tu casa o con tus vecinos, cuéntalo en los comentarios. Empieza con una vez o solo deja una frase. Compartir ayuda a otros a identificar patrones que ignoran. Lo que para ti puede ser una coincidencia, para otro puede ser la pieza que conecta varios incidentes. Yo leo todo y a veces traigo historias de la comunidad en otros episodios.
Si te da miedo escribir tu nombre, está bien, la anonimidad sirve. Pero escribe. Tu historia puede salvar a alguien. Y ahora vuelvo a la mía. La investigación prosiguió con entrevistas y llamadas. El peritaje forense emitió un primer informe que no confirmó autoría, solo describió marcas y posibles instrumentos. 2 semanas después, la comunidad organizó una reunión que presidió la administradora, Sonia. Allí se hablaron nombres y se pidieron cámaras nuevas. Marco negó haber estado vigilando. Silvia dijo que solo quería ayudar. Un vecino, Arturo, subió la voz y pidió más seguridad. En la reunión hubo tensiones, acusaciones y promesas de cambio. Fue otro momento de fricción social que dejó una sensación de comunidad herida y de desconfianza instalada. Un mes después de los primeros sucesos, la situación había cambiado en lo práctico. La administradora instaló 2 cámaras nuevas en el pasillo y la cerradura del zaguán fue reforzada. Silvia coordinó turnos de vigilancia con Fernando y algunos vecinos. Entre ellos, Marta y Katy se ofrecieron para revisar puertas a la noche. Laura vino a quedarse conmigo alternadamente para que no quedara la casa vacía. Ricardo, el oficial, pasó por el edificio y anotó recomendaciones. Yo empecé a dormir con el celular al lado y aprendí a no abrir a la ligera. Hubo momentos de alivio, como cuando vi que la cámara captó a una persona ajena al edificio merodeando, y se llamó a la policía. Sin embargo, la calma era frágil. A veces me sorprendí a mí mismo mirando la cerradura más de lo necesario. Las conversaciones con Marcos se volvieron tensas, con preguntas que no siempre tenían respuesta. Aún así, un mes después había medidas concretas y gente dispuesta a cuidarse entre sí. 3 meses después, mi vida había cambiado en detalles que a primera vista no se ven. Dejé de saludar con la misma facilidad en el ascensor. Miradas que antes eran automáticas ahora se calculaban. Empecé a tomar notas de las horas en que las luces se apagaban y cuando alguien salía o entraba. La pericia había entregado un informe parcial, que sugería que las marcas en algunas puertas coincidían con intentos de entrada con un utensilio metálico. La policía recomendó seguir protocolos y denuncias adicionales si algo ocurriera. Varios vecinos presentaron declaraciones, entre ellos Marta y Arturo. Marco negó cualquier implicación y pidió disculpas por cualquier malentendido. Yo, por mi parte, asistí a talleres de seguridad que organizó la comunidad y aprendí a instalar un sistema básico de alarma. 3 meses después, ya no podía decir que todo había vuelto a la normalidad, pero sí que existía una red mínima de apoyo entre quienes vivíamos en el edificio. 6 meses después, las cosas tenían otra textura. La cámara había grabado finalmente a un hombre que no vivía en el edificio y que merodeaba por las noches. La policía pudo relacionarlo con otras incidencias en la zona y hubo un allanamiento nocturno que llevó al arresto de un sospechoso. Marco fue llamado a declarar como testigo, y Silvia y Fernando dieron su testimonio. Ricardo archivó el expediente, con nuevas evidencias, y la administradora Sonia actualizó los protocolos. En lo personal, cambié de cerradura una vez más y empecé a practicar avisos de seguridad con los vecinos. Laura volvió a su ciudad, pero me visitaba seguido. Marta se mudó a otro barrio con su familia y Kathy adoptó otro perro. Luis me envió un mensaje años después para decir que le había servido aquel día en la celda hablar conmigo. Aún así, la sensación de seguridad había cambiado para siempre. Aprendí a confiar menos en la normalidad y más en las pequeñas señales. Me di cuenta de que vivir cerca de otros implica escucharlos, cuestionarlos y a veces denunciar lo que nos incomoda. Hoy, cuando alguien toca el timbre en la madrugada, mi reacción no es simplemente abrir o cerrar. Pienso en esa bata azul, en la marca en la pintura, en la navaja en la mano y en la cámara que ayudó a resolver parte del misterio. No quiero vivir con miedo constante, pero tampoco quiero volver a la ingenuidad. Si algo aprendí, es que las casas no son solo paredes y puertas, son mapas de confianza y de fallas. Si te identificaste con alguna parte de esto, comparte tu historia. Podría ayudarnos a todos a estar un poco más atentos. Hay cosas que uno solo comprende cuando se suman las piezas y la comunidad actúa. Hay vecinos que solo queremos vivir en paz y hay otros cuya presencia nos obliga a mirar 2 veces. ¿Qué harías tú si escucharas un ruido en el pasillo ahora mismo?